Lo dijo en la primera hora. Me contacto con el doctor Juan Carlos Morales, notario 15º del Cantón Quito. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. A usted por la gentileza de acompañarnos. Oiga, dentro de la actividad inmobiliaria hay un término que se utiliza que es el del fideicomiso mercantil. ¿Qué significa eso, doctor? Ilústrenos. A ver, bueno, siempre es importante recargar que es necesario contar con los documentos que respaldan toda la actividad inmobiliaria. Dichos documentos, al nivel del ámbito notarial, se manejan con dos seguridades básicas. La primera, el contar con un documento que tenemos la obligación nosotros de respaldarlo, de tenerlo bajo nuestro cuidado y control. Y otro también el de que nosotros proporcionamos esa seguridad de que las partes efectivamente son las que comparecen y además de que ellas lo hacen libremente y obviamente están de acuerdo con el contrato que celebran. Brevemente, y a mí me gusta hacer un poquito más, trabajar con ejemplos en cuanto a los fideicomisos mercantiles, por ejemplo. Básicamente lo que dice la ley es que es un contrato mediante el cual un constituyente o fideicomitente transfiere la propiedad de bienes muebles o inmuebles que existan o que espera que se existan para a un patrimonio autónomo dotado de personalidad jurídica para que una persona, una administradora de fondos y fideicomisos, que es una sociedad fiduciaria, las represente. Así legalmente como que la figura no está muy clara. Básicamente, y de acuerdo al tiempo que tenemos, me voy a dar un ejemplo para que podamos tener la idea más clara. Supongamos que un grupo de personas quieren dedicarse a la actividad inmobiliaria, quieren invertir. Cada uno tiene algo que aportar. Por ejemplo, una persona tiene un terreno que no lo utiliza, una persona tiene el recurso económico, otra persona tiene la capacidad para elaborar los planos, un arquitecto, otra persona tiene la capacidad de contar con personal para la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos quieren hacer un negocio juntos. Cada uno por su lado no lo va a poder hacer. Pero deciden reunirse y cada uno aportar para ese negocio, ¿ya? Aportar económicamente, dice usted. Aportar cada uno con un billete. Con el billete, ¿Ah? Por ejemplo, pueden aportar con el terreno. Usted tiene el terreno, pero no tiene el billete. Perdón que lo diga así. No, es que es así. No, es que hay que hablar coloquialmente. Hay casos en los cuales tiene el terreno, pero no tiene la plata para invertir. Exactamente, otra persona tiene los conocimientos, tiene los planos, pero no tiene dónde aplicarlos. Otra persona tiene, por ejemplo, el constructor, tiene su personal, pero no tiene al momento una obra en la cual construir, ¿no es cierto? Entonces, cada uno va a aportar, ¿sí? Aporta ese fideicomiso. ¿Y cuál es la importancia de ese contrato? ¿Dónde está la diferencia, por ejemplo, con el construir directamente? En el que va a haber un tercero que se llama fiduciario, que va a hacerse dueño de todos esos recursos mediante el contrato, ¿sí? ¿Para qué? No para su beneficio, sino para administrarlos todos, ¿ya? Y que se pueda llevar a cabo esa construcción, por ejemplo, de un edificio, ¿no es cierto? ¿Qué hace el fiduciario? Recibe el recurso económico, recibe el terreno, recibe la parte técnica, que es el aporte de abogados, etcétera, ¿no? Para construir ese edificio, ¿no es cierto? Y cada uno trabaja desde su parte. Por ejemplo, el constructor, en el momento que ya tenga los planos aprobados, empieza a construir, ¿ya? Y cumple su función. Obviamente en su momento ya aportaron el terreno. El del recurso, ¿ya? Aportó el recurso y sabe que a través de esa fiduciaria se administran esos recursos y van solo para ese fin, ¿ok? Entonces le da la seguridad de que no están haciendo algo diferente a lo que yo buscaba desde un principio, que era construir un edificio. ¿Sí? El dueño del terreno, por ejemplo, no tiene recursos, pero va a recibir a cambio 1 o 2 departamentos y un beneficio al final cuando se vendan el resto de departamentos, etcétera, ¿no? Espero que tenga la idea un poquito más clara. Básicamente esa es la estructura del fideicomiso y la seguridad la da la fiduciaria porque va a ser dueña de los recursos, ¿sí? Y va a administrarlos conforme establece el contrato de fideicomiso que se celebra mediante escritura pública y se notariza, obviamente, en su momento. El fideicomiso es una figura que se utiliza generalmente en este ejemplo que usted ha señalado, y se lo utiliza de manera muy usual o más bien recién en el Ecuador se le está utilizando, doctor.
ya llevamos varios años, se utiliza más en proyectos grandes, ¿no? Una construcción pequeña no tendría necesidad de que se constituya un fideicomiso porque se trabaja directamente, ¿no? Supongas un edificio de 2, 3, 4 pisos, simplemente trabajan el constructor, el arquitecto, los planos y el dueño del terreno. Se maneja más para proyectos un poquito más grandes, ¿no? Casos en los cuales ya el recurso económico es mayor, incluso se necesitan más inversores, etcétera, ¿no? Entonces, se maneja más así, pero ya tiene muchos años y muchos de los edificios grandes que se construyen en las ciudades grandes y los proyectos grandes se manejan a través de fideicomisos por la seguridad que brinda la figura jurídica. Ahora bien, doctor, si por ejemplo una persona, porque usted nos ha puesto el ejemplo de un grupo de personas, ¿una persona individualmente puede generar un fideicomiso o no? Por supuesto que sí. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, ¿en qué caso se podría individualmente generar un fideicomiso? Básicamente cuando se quiere esa seguridad de que lo que yo estoy aportando va a cumplir el fin que yo busco, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo un terreno grande, ¿no es cierto? Y quiero que se divida entre todos mis familiares, herederos, lo que sea, ¿no es cierto? Y que se construyan cada uno su casa, ¿no es cierto? Entonces yo voy a la fiduciaria y hago ese proyecto familiar, por ejemplo, ¿no es cierto? Y sé que los recursos que yo estoy aportando, que los inmuebles que se están entregando y el financiamiento, eso también es importante, porque a través del fideicomiso usted puede obtener financiamiento de instituciones financieras públicas, privadas, etcétera. Entonces lo importante es que a través de esa figura no va usted como persona natural nada más, sino como un fideicomiso ya con su garantía, sus respaldos, sus bienes ya aportados a ese patrimonio autónomo que van a respaldar ese crédito que estoy buscando, entonces me va a servir por ese lado, por ejemplo. Entonces es importante, se lo puede manejar así también y me parece es una figura bastante segura por ese lado, ¿no? ¿Cómo se aplica el fideicomiso? Usted decía con escritura, ¿cómo se maneja desde el punto de vista notarial? ¿Qué tienen que hacer las personas interesadas cuando van a una notaría? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, obviamente el fideicomiso se estructura, eso es la particularidad del fideicomiso, que cada negocio fiduciario, cada contrato de fideicomiso es diferente, porque cada necesidad va a ser diferente. No es lo mismo una construcción de una casa pequeña, perdón, un edificio pequeño que un edificio grande. Entonces se va estructurando el fideicomiso en base a las necesidades propias de ese negocio. Por lo tanto, ese negocio se estructura mediante una minuta del abogado que dice, ok, vamos a hacer este fideicomiso así, tal persona aporta tal persona aporta tal, y el trabajo de la fiduciaria va a ser este, ¿no es cierto? Entonces, esa particularidad cada caso es diferente. Usted va a la notaría con esa minuta, con ese modelo que establece el abogado, con los documentos de respaldo de la persona natural o jurídica que va a intervenir, hablemos de copias de cédulas, papeletas de votación, nombramientos, poderes, etcétera, que justifiquen la calidad en la que van a comparecer. Si es que ese momento ya van a aportar el terreno, por ejemplo, se hace como cualquier transferencia de dominio, es decir, necesitamos certificado, necesitamos que se haga el tema de pago de impuestos, el que se haga la transferencia en el municipio, ¿sí? Y se hace como asimilándole a una compraventa esa transferencia, ¿no es cierto? Si se va a aportar vehículos, obviamente los documentos del vehículo, ¿sí? Y en la firma ya se procede a aportar los bienes que se estén entregando al fideicomiso. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por sus aportes para conocer lo que es el fideicomiso mercantil. Dentro de la actividad inmobiliaria, usted creo que nos ha ilustrado de un término que no es muy usual para el común de los ciudadanos, tanto a nivel individual cuanto a nivel colectivo. Muy amable, doctor. Con gusto, siempre será un placer apoyar el tema de la seguridad jurídica en nuestro país. Muy gentil, gracias al doctor Juan Carlos Morales, notario 15º del Cantón Quito, hablando sobre el fideicomiso mercantil. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.